¿Qué diseño es mejor? ¿El del Volkswagen Escarabajo o el del 2 caballos? ¿El diseño del afamado Ferdinand Porsche o el de unos ingenieros casi desconocidos a las órdenes de André Lefebvre? ¿De verdad es tan bueno el Escarabajo? Este vídeo es especial, tiene una parte de historia, ficción y otra de técnica, y estoy seguro que os va a gustar. Bienvenidos a Garaje Hermético. Enciérrate con nosotros. En 1937, Pierre-Jules Boulanger fue nombrado director general de Citroën. La marca la acaba de comprar, por cierto, Michelin. Y su primer proyecto era un coche destinado a la Francia rural. Se hizo una encuesta entre clientes bastante fieles y Boulanger definió un pliego de condiciones que se ha hecho famoso. Se ha hecho famoso porque era muy concreto y muy acertado. Quería un coche que se iba a llamar TPV, que es coche, vamos, es la definición de coche muy pequeño. Tenía que tener 4 plazas y poder cargar 50 kilos adicionales de equipaje, tener 2 caballos fiscales, ya os da una idea del nombre, tener tracción delantera, una velocidad máxima de al menos 60 km por hora, un consumo de 3 litros cada 100 kilómetros, que hoy día es muy reducido, pero en esa época era extraordinariamente reducido, y sobre todo, muy curioso, una suspensión que permitiera atravesar un campo arado con una cesta de huevos sin que se rompiera ningún huevo. Y se lo encargó a un ingeniero brillante, que era André Lefebvre. En 1939 ya había fabricados 250 prototipos de este modelo, que ya entonces se le llamaba 2 caballos. ¿Y qué pasó? Bueno, pues pasó que los nazis estaban a las puertas de París y los ingenieros pensaron que ese diseño era muy bueno y que no debía caer en manos del enemigo. Y destruyeron todos los prototipos, todos menos 3, que los escondieron, pero los escondieron bien, muy bien. Tan bien que esos prototipos no se volvieron a encontrar hasta el año 1990. Los nazis nunca los encontraron, pero ¿qué hubiera pasado si los hubieran encontrado? ¿Os gusta la historia? ¿Os gusta la ficción? ¿Os gusta la historia ficción? Bueno, es que Rodrigo tiene muchos recursos y no solo tiene una máquina del tiempo, no, tiene algo mejor. Tiene una máquina que nos lleva a universos paralelos. Y entonces, hoy, por primera vez y en exclusiva, vamos a utilizarla. Herr Porsche, es gibt einen dringenden Anruf aus Frankreich für Sie. Herr Porsche an der Leitung, sagen Sie mir. Wir haben sie entdeckt. Wir haben die Prototypen von Citroën in einer Scheune gefunden. Die sind sehr merkwürdig. Der Motor und der Antrieb sind vorne. Bringen Sie die her, und zwar sofort. Das ist alles. Vielen Dank. Ya estamos de vuelta, pero antes de analizar qué hubiera pasado si los nazis hubieran descubierto el 2 caballos, vamos a hacer una comparativa técnica entre estos 2 coches que nacieron prácticamente en los mismos años. Comparaciones odiosas. Dicen que todas las comparaciones son odiosas. Bueno, eso es una media verdad. Son odiosas para unos, para los que salen mal, y no tan odiosas para los que salen bien. Nosotros vamos a comparar estos 2 modelos. Vamos a comparar el modelo que diseñó Ferdinand Porsche, que ya sé decirlo, como os conté en un vídeo, con el que diseñaron unos ingenieros que en su momento eran casi desconocidos y todavía hoy lo siguen siendo, que eran Jean Mouraget, perdonad mi francés, Jean Mouraget, Pierre Meyer y Alphonse Forceau, que estos 2 últimos fueron los que diseñaron la suspensión tan especial y tan característica del 2 caballos. Bueno, el diseñador de la carrocería de este no se puede decir que fuera desconocido porque era nada más y nada menos que Flaminio Bertoni. Bertoni, acabado en I, nada que ver con Bertone, y que había diseñado nada más y nada menos que el Citroën DS, la diosa. Ya sabéis que los coches en francés son chicas y que DS se pronuncia en francés exactamente igual que diosa. Y vamos a hacer esta comparación por apartados. Consumo. Gana el 2 caballos.
Pone en Wikipedia referido al Volkswagen Tipo 1, al escarabajo, lo voy a leer literalmente. Fue uno de los coches preferidos durante décadas por conductores de todo el mundo debido a su reducido gasto de combustible. ¿Reducido? ¿Reducido comparado con qué coche? Siempre os digo que Wikipedia es una fuente, pero no es, entre comillas, la fuente de fiar, porque no es fiable al 100%. A ver, vamos a hacer una comparativa de estos dos coches. Vamos a empezar por el escarabajo. El escarabajo era un coche, en su momento incluso, relativamente pesado. Tenía un chasis separado, un chasis de largueros y travesaños, un chasis separado. Por eso luego se ha utilizado para DUIs y para cosas de esas, porque le podías quitar la carrocería y te quedaba el chasis con el motor y con todo. Y encima se ponía una carrocería de acero alemán. Bueno, además medía 4 metros de largo, que no es poco, con lo cual yo he visto por ahí cifras que le asignan a este coche, a este modelo, hablo del Tipo 1, de 740 kilos. Bueno, la verdad es que he consultado fuentes más fiables y os aseguro que se acercaba más a los 800 kilos que a los 700. El motor era inicialmente un 1192 centímetros cúbicos, por supuesto Boxer, refrigerado por aire. Boxer, los cilindros eran de aluminio, que ofrecía con una compresión muy bajita, que en esto también hay distintas fuentes, pero en torno a 7:1, porque la gasolina de esa época era de muy mala calidad, ofrecía una potencia de 36 caballos. Con todo esto, pues aquí yo ni quito ni pongo, digo lo que dice la marca. La marca anunciaba un consumo de 7,5 litros a los 100. Vamos ahora con el 2 caballos. El 2 caballos, que ya incluso en este tema del chasis y carrocería es bastante original, porque realmente también tiene un chasis, no se puede hablar de carrocería autoportante, porque la carrocería no forma parte del chasis. Tiene un chasis también muy sencillo, con 2 largueros y unos pocos travesaños. Pero la carrocería es un entramado de tubos muy finitos sobre la cual se ponen paneles de chapa, bueno, y el techo que es completamente de lona. Os digo una cosa, en esta época los temas como de la seguridad pasiva no se tenían en cuenta, porque está claro que a mí el coche me encanta, pero desde luego para tener un accidente ya os digo yo que el 2 caballos no es el coche más adecuado. ¿Pero qué es lo bueno? ¿Lo bueno de esto? Bueno, pues que pesaba menos de 500 kilos. Vamos a hablar del motor, que también es Boxer, también refrigerado por aire, pero en este caso tenía solo 2 cilindros y solo 375 centímetros cúbicos. Luego este motor fue subiendo de cilindrada y llegó a alcanzar los 602 centímetros cúbicos. El motor inicial daba nada más que 9 caballos de potencia. El último que montó en 2 caballos daba 35. Pero bueno, resultado de todo esto, muy fácil. El consumo que tenía un 2 caballos era de 3,2 litros a los 100 kilómetros, es decir, claramente menos que la mitad del escarabajo. Cierto que la velocidad punta del escarabajo superaba los 100 km por hora, que además, como tenían autopistas estupendas, pues fenomenal. Y el 2 caballos no llegaba por los pelos, se acercaba a los 70 km por hora. Bueno, eso es un hecho, pero lo cierto es que en cuanto a consumo, el 2 caballos gana de goleada. Suspensión. ¡Viva la diferencia! Para mí, aparte de la estética, os diría que más que la estética, el rasgo técnico más distintivo del 2 caballos, sin lugar a dudas, es su suspensión. Una suspensión que yo os diría que incluso hoy tiene su grado de sofisticación, pero claro, en los años 30 era súper sofisticada y que tenía soluciones técnicas que luego han sido empleadas en Fórmula 1. Bueno, lo cierto es que la suspensión es tan sofisticada que para explicarla bien merece la pena tirar de nuestra pizarra hermética. La suspensión del 2 caballos es súper ingeniosa, aparte de funcionar muy bien y de ocupar muy poco espacio y ser muy sencilla, lo tiene todo. Bueno, me he esmerado dibujando. Hasta Rodrigo ha reconocido que lo he hecho bien, el 2 caballos. Bueno, aquí he pintado las 2 ruedas y es una rueda tirada, es decir, aquí hay una articulación, aquí está el eje de la rueda. El eje de la rueda y una articulación. Es decir, lo voy a pintar en azul, que la rueda pues sube y baja, oscilando sobre ese eje. Eso está claro, ¿no? ¿Y cómo funciona la suspensión? No lleva un muelle para cada rueda, sino que lleva un muelle común con las 2 ruedas. Cuando esta rueda sube, tensa este muelle. ¿Qué consigue? Que endurece la suspensión, por decirlo de alguna manera, prepara las ruedas traseras para el bache o lo que vaya a venir. Curiosamente,
la suspensión del Mini, la Hydrolastic, con otro sistema completamente distinto que era hidráulico, tenía el mismo sistema, que cuando la rueda delantera pisaba un bache, levantaba o endurecía la rueda trasera. Bueno, este era un sistema muy sencillo porque era muy simple, como os digo, no robaba espacio, iba por debajo del chasis el muelle y era simplemente unos brazos que además se ven muy claramente en los 2 caballos oscilantes. Pero los más detallistas habréis observado que los 2 caballos antiguos llevaban aquí puesto en las ruedas unos cilindros que he dibujado aquí, que parece que es muy feo, pero es que es muy feo. Esto se llama batidor de inercia y es una cosa súper sencilla. Es un cilindro cerrado por arriba y por abajo con un peso que era aproximadamente 1 kilo y algo, y un muelle de arriba y un muelle de abajo. ¿Y esto para qué sirve? Sirve porque, si os fijáis, cuando un 2 caballos va por un terreno muy accidentado, como una rueda dibuja muy bien el relieve del suelo, aunque tenga muchos baches. ¿Por qué? Porque cuando este batidor de inercia sube la rueda, este peso ejerce una fuerza igual hacia abajo y hace que la rueda se pegue al suelo. Es súper sencillo, pero es muy eficaz. Aumenta un poco el peso. Pero esto, tan sencillo y tan eficaz, es tan eficaz que lo usaron, por ejemplo, entre otros, el equipo Renault en la Fórmula 1. En resumen, el 2 caballos cumplía el requisito que había puesto el jefe de Citroën, que era atravesar un campo arado con una cesta de huevos sin que se rompieran. Vamos a hablar ahora del escarabajo, porque, por el contrario, yo os diría que las suspensiones del escarabajo eran conceptualmente sencillas, pero complejas de construcción. De hecho, si leéis la historia, que es una historia muy interesante de cómo fue el desarrollo del escarabajo, les dieron... Bueno, fue un auténtico dolor de cabeza para Ferdinand Porsche porque no tenía muelles helicoidales. Luego muchos años después, acabó montando muelles helicoidales, pero el efecto muelle lo hacía una barra de torsión, que era al principio una serie de láminas unidas, luego pasó a ser una barra que se retuerce, para que lo entendáis. Y estas barras es que reventaban. Pero bueno, ya os digo que di mucho jaleo de cabeza y os decía que era relativamente compleja de fabricar, pero era muy sencilla, porque de hecho la suspensión trasera era oscilante. ¿Qué quiere decir esto? Muy sencillo, que cuando el coche sube, las ruedas cogen caída positiva, es decir, se acercan por la parte inferior, y cuando baja, el coche pues se despatarra, es decir, las ruedas traseras se abren por su parte inferior. Bueno, ¿es un diseño malo el del Volkswagen? Bueno, no voy a decir, el Volkswagen tiene muchos defensores. Sí que os diré una cosa, que claro, para ir por asfalto las suspensiones del escarabajo funcionaban muy bien, pero hay algo que ni siquiera los más fervientes defensores del escarabajo pueden dejar de reconocer, que el equilibrio entre confort y estabilidad que tienen los caballos es claramente superior. Y alguno me dirá, bueno, es que el escarabajo corría más. No. Os invito a que hagáis una comparativa entre el escarabajo inicial de 35 caballos y el último 2 caballos, que la suspensión es igual, pero ya tenía los mismos caballos, 35. Insisto, a nivel de estabilidad y confort, el 2 caballos no tiene rival. Habitabilidad. El tamaño no importa. El escarabajo era un coche claramente más grande que el 2 caballos. Bueno, para que os hagáis una idea, mide un poquito más de 4 metros de largo, 1,54 de ancho y 1,50 de alto. Insisto, siempre algo del escarabajo tipo 1, porque luego incluso creció un poco. En el caso del 2 caballos, el coche era 20 centímetros más corto. Bueno, incluso más, porque no llegaba a 3,80. Solo 1,48 de ancho, y eso sí, era más alto, porque además las suspensiones tenían mucho recorrido, en torno a 1,60. Esto por fuera, pero ¿y por dentro? Bueno, pues os digo, por dentro hay una cota en la que el escarabajo gana, y no por mucho, que es la anchura, la altura de los hombros en las plazas delanteras. En todo lo demás gana el 2 caballos. El 2 caballos, por supuesto, tiene más altura libre, tiene más espacio para las rodillas. De hecho, todos los 2 caballos fueron de 4 puertas laterales y todos los escarabajos fueron de 2 puertas laterales. Y también es más habitable de anchura detrás, porque el 2 caballos yo os diría que incluso crece en anchura hacia atrás, mientras que el escarabajo decrece de anchura. ¿Y qué pasa con el maletero? Bueno, aquí gana el 2 caballos por goleada, pero está claro, es que el 2 caballos llevaba el motor delante y detrás no había nada. Además, estamos hablando fuera de cámara que en algunos mercados, en concreto en el chileno, había unos Citroën 2 caballos gemelío, que en vez de ser la línea tan
seguida del techo, tenían como una especie de maletero separado y tenían el maletero aún mayor, pero es que claro, el escarabajo tenía un maletero relativamente pequeño y un espacio para las maletas detrás del asiento posterior y encima del motor. O bien, si renunciabas a las plazas traseras, echabas el respaldo hacia adelante y tenías más capacidad de carga. Y el 2 caballos tenía un maletero, bueno, además la suspensión, como habéis visto, no ocupaba nada, un maletero relativamente grande. Fiabilidad, ingeniería alemana. Entonces, ¿de dónde proviene la leyenda del escarabajo? Porque a estas alturas muchos estaréis preguntando, pero bueno, Máximo, entonces estás diciendo que el 2 caballos era mejor prácticamente en todo, pero el escarabajo ha sido un mito igual o mayor. ¿Por qué? Bueno, pues yo voy a contar por qué. Porque el escarabajo, yo he hablado hasta ahora del diseño, ahora vamos a hablar de la fabricación. El escarabajo era un coche de una calidad de fabricación para su época excepcional, completamente excepcional. En esto hay que reconocer que los alemanes lo hacían, lo siguen haciendo, pero en ese momento la diferencia era mucho mayor. La sensación de robustez, de durabilidad, de fiabilidad era impresionante. Es cierto que en esa época, pues lo podéis ver en los escarabajos antiguos, los primeros. Los materiales eran de muy buena calidad, los plásticos. Fijaros sobre todo en la instalación eléctrica. Comparad la instalación eléctrica que tenía un escarabajo de esa época, que iban unos mazos de cables muy dimensionados, con unas conducciones de goma cuando había articulaciones. Era un coche que está muy bien hecho, y eso era uno de los secretos por los cuales estos coches, si se les cuidaba mínimamente bien, pues eran eternos. ¿Quiere esto decir que el 2 caballos estaba mal hecho? No, para nada. Pero la sensación de calidad percibida que tenías en un escarabajo frente a un 2 caballos era claramente superior. Os digo que el 2 caballos era un coche tan fiable que es que de hecho fue un coche que tuvo mucho éxito en mercados donde se trata mal a los coches, como por ejemplo el Medio Oriente o todo el norte de África. Pero sin duda siempre el escarabajo ha tenido una sensación de calidad percibida y de más coche superior al 2 caballos. Los nazis han descubierto el 2 caballos. Volvemos al principio, volvemos a nuestra historia ficción, donde los nazis han descubierto los prototipos escondidos del 2 caballos y se los han llevado a que los vea el doctor ingeniero Ferdinand Porsche. Bueno, ¿qué hubiera pasado? Porque en ese momento coincide en el tiempo. Cuando se diseña el 2 caballos es cuando Ferdinand Porsche ha recibido el encargo directamente de Hitler de diseñar su coche del pueblo, que es lo que, como todos sabéis, significa Volkswagen. Por cierto, que aquí también hay otra polémica, porque si miráis el Tatra 97 y lo ponéis al lado del escarabajo, bueno, es que no es una inspiración, es que los coches se parecen mucho. Es que de hecho Tatra denunció a Alemania, porque Volkswagen entonces era completamente alemana, y tuvo que pagar una indemnización. Bueno, pues vamos a jugar a la historia ficción. Yo soy de la opinión que si el señor Porsche hubiera tenido el 2 caballos, el escarabajo hubiera sido de otra manera. Y cuando digo que el coche del pueblo hubiese sido de otra manera, pues estoy convencido, insisto, que esto es historia ficción. Estoy convencido que el coche del pueblo, el escarabajo, hubiera tenido tracción delantera. Seguramente hubiera conservado el motor de 4 cilindros, porque yo creo que la velocidad que tenía el 2 caballos, que como os he dicho, a duras penas llegaba a 70, era insuficiente para la idea que tenían los alemanes y la red de autopista que tenían ya entonces en el año 40. Yo creo que la suspensión no la hubieran adoptado, porque era una suspensión muy buena para cuando abandonas el asfalto. Pero la cosa es, ¿te imaginas un 2 caballos, pero hecho con la ingeniería alemana y con motor, con unas suspensiones más de asfalto y con motor 4 cilindros en vez de 2 cilindros? Molaría, ¿no? Pero claro, aquí, siguiendo con la historia ficción, ¿qué pasaría con el 911? Porque vamos a hacer un poquito de historia. Ferdinand Porsche diseña, sea copia o no, el escarabajo. Cuando hace su propia marca, hace un deportivo que es el 356, que está basado en el escarabajo. Como os he dicho, el escarabajo podía agitar la carrocería y poner otra. Lo que hizo, pues una carrocería más deportiva, más ligera, un motor potenciado, unas suspensiones más bajitas, y así nace el 356. Pero claro, si el 2 caballos hubiera sido tracción delantera, si el escarabajo hubiera sido tracción delantera,
probablemente el Porsche hubiera sido el 356 tracción delantera. ¿Y qué hubiera pasado con el 911? El 911, un coche mítico, que ha hecho mítico y que a día de hoy es el único coche deportivo de gran serie que sigue manteniendo un motor ahí detrás. Es un derivado del 356, que es un derivado del escarabajo. Bueno, esto nunca lo sabremos, pero estoy convencido que si el doctor Porsche hubiera tenido un 2 caballos para verlo, no sé qué hubiera sido el 911, pero que el escarabajo hubiera sido tracción delantera, estoy seguro. Me gustaría saber vuestra opinión. Ya sabéis que tenemos una zona para socios, que es de pago, pero que es €1 al mes, donde hay, entre otras cosas, entre unos vídeos exclusivos más personales. Bueno, pues leo todos los comentarios, tomo notas, aprendo mucho. Por favor, comentadme ahí qué opináis, qué hubiera sido el 911 si los nazis hubieran descubierto el 2 caballos. Personalmente soy de la opinión que si Buzzi Porsche hubiera diseñado el 911 partiendo de cero, hubiera puesto el motor central, como por ejemplo hizo Lamborghini, porque Lamborghini desde el primer momento con su Miura llevaba el motor central, lo cual ha sido un rasgo característico de casi todos los Lamborghini. Por ejemplo, como el Lamborghini Veneno, que es el que hemos elegido, el Lamborghini Veneno de 2013, como coche del día. Es un digno sucesor del Miura, con un motor V12, en este caso longitudinal en vez de transversal, de 6,5 litros y 700 caballos. Os confieso una cosa, a día de hoy no soy capaz de decir si este coche me gusta más por delante o por detrás, porque siempre digo que el frontal es la cara del coche, pero este frontal es muy bonito, pero es que esa trasera con el inmenso alerón, con los difusores traseros y sobre todo con ese corte del paso de rueda tan particular, me encanta. Y como sabéis, hemos elegido este coche porque lo tienes disponible en el nuevo GT7 para PlayStation. Una verdadera pasada. Fernando, que seguro que le apetece este vídeo de historia ficción, me pregunta que por qué el Porsche 911 sigue llevando el motor ahí detrás y no lo pone central como el 716. Bueno, yo te voy a dar mi opinión personal. Yo creo que hay una gran parte de marketing. Aparte de que con el motor trasero parece una tontería, pero puede llevar plazas posteriores. Pero bueno, yo creo que mi opinión es que tarde o temprano el 911 acabará siendo de motor central. Teo, que tiene un 2 caballos clásico, me pregunta si poniendo amortiguadores convencionales, amortiguadores hidráulicos, mejora la estabilidad del 2 caballos. Sí, de hecho es que eso lo hizo la marca cuando el coche perdió esa orientación tan rural y ganó una orientación más urbana. Lo puedes hacer y lo vas a notar, pero perderás cualidades en campo, pero ganarás estabilidad en asfalto. Espero que os haya gustado este vídeo que mezcla la técnica con la historia ficción. Decídmelo, porque de estas historias de ficción se me ocurren muchas cosas, porque imaginaos que Enzo Ferrari no hubiera abandonado a Alfa Romeo o que Ford no hubiera ganado las 24 horas de Le Mans. Hay muchas situaciones que se prestan a este tipo de vídeos, a esta historia ficción. Y bueno, ya sabéis que lo más importante es que sepáis que tenemos podcast los lunes, que tenemos unas redes sociales fantásticas, que tenemos una web genial y que los vídeos de motos en Moto1 Pro y sobre todo que espero veros de nuevo en nuestro garaje hermético. Hasta pronto.